Vamos a hablar un poco de la proteína, que como yo les decía al comienzo, hemos llegado a un punto en el cual las personas asocian la proteína con carne. Y es como que en la mente de las personas solo la proteína es sinónimo de carne y la proteína no está sino en los productos de origen animal. Por eso cuando ustedes toman la decisión de hacer la transición hacia una alimentación, ya vamos a responder Eli esa pregunta. Eli nos está preguntando si es mejor la mazorca que unas crispetas. Sí, por supuesto, las crispetas son una buena opción, pero siempre, por supuesto, será de mucha mejor calidad, mucho más densamente nutritivo el alimento menos procesado, como es una mazorca o choclo desde usted, donde nos están viendo. Vamos a, entonces, continuamos con el tema de las proteínas. Las proteínas deben saber que las proteínas no las fabrican eh, los animales. Las proteínas las fabrican las plantas, así que cuando nosotros tratamos de obtener nuestra proteína de fuentes de origen animal, vamos a estar consumiendo proteína reciclada, proteína de segunda clase, porque los animales no fabrican las proteínas. Las proteínas son unas moléculas que están compuestas de aminoácidos y son las plantas las que se encargan de fabricarlos. Así que los animales que normalmente se sacrifican para el consumo humano obtienen sus proteínas de la hierba, de las plantas. Y nosotros, cuando consumimos proteína de origen animal, estamos consumiendo proteína reciclada. Los productos de origen animal, que tal vez lo mencionaba hace un momento y lo mencionaba en la primera charla que tuvimos, son ricos en dos nutrientes. Tienen algunas vitaminas, es cierto, pero son ricos esencialmente en dos nutrientes, que son proteínas y grasas saturadas. El exceso de proteína es tan perjudicial para la salud como el exceso de grasa en la dieta. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. La obsesión por la proteína ha tomado tanto la comunidad médica y la población en general que la hemos puesto en la mente que mientras más proteína consumamos, muchísimo mejor, y que no existe un límite, mientras más mejor. Y el exceso de proteína, sobre todo de origen animal, se ha asociado con el aumento del riesgo de enfermedades del corazón, enfermedades cardíacas. La primera causa de muerte en nuestro país, lo mencionaba también, es el infarto agudo del miocardio, las enfermedades del corazón, y en segundo lugar se encuentran las enfermedades cardiovasculares. El exceso de consumo de proteína, particularmente de proteína de origen animal, se asocia con el daño al músculo cardíaco, con el aumento de las enfermedades cardiovasculares, con el aumento de diabetes, el aumento del riesgo de padecer hipertensión, cáncer colorectal, cáncer de seno. Así que el exceso de proteína es muy perjudicial, además que esa proteína no viene sola, viene acompañada de grasa saturada, que es un elemento también muy importante en el desarrollo de las enfermedades del corazón. Por otro lado, cuando las dietas son altas en proteína de origen animal, inmediatamente son bajas en fibra. Y la fibra, como les decía, se ha asociado con beneficios en la protección y disminución del riesgo de una amplia variedad de enfermedades. No simplemente se limita a la salud del intestino, sino está relacionada con la disminución del riesgo de varios tipos de enfermedades. De modo tal que cuando centramos nuestra dieta en productos de origen animal vamos a tener muy bajo contenido de dieta en nuestra fibra, en nuestra muy poca fibra en la dieta, y eso es un elemento de riesgo. ¿Cómo comenzó este mito de la proteína? ¿Cómo es que la proteína llegó a ser el rey de los nutrientes? Y hoy la gente piensa que puede consumir proteína, que es el sin límite y que es el nutriente más importante dentro de la dieta. Hace un poco más de un siglo se hicieron estudios en roedores donde se alimentaron estos roedores con proteína de origen animal y con trigo, y se vio que los roedores que consumían productos de origen animal, proteína de origen animal, crecían a una velocidad mayor. Y de ahí y de otros estudios similares en la época, la proteína llegó a posicionarse como el nutriente más importante, y a causa de esto hoy cualquier producto que se venda como rico en proteína tiene sus ventas aseguradas. Las dietas ricas en proteína de origen animal elevan la circulación en sangre, los niveles en sangre de una hormona que se llama factor de crecimiento insulínico. Tal vez si me han escuchado hablar en otras oportunidades, saben a lo que me refiero. El factor de crecimiento insulínico favorece el crecimiento de lo bueno y de lo malo. Esa es quizás una de los mecanismos por los cuales los productos de origen animal están asociados con el aumento de riesgo de cáncer. Los productos lácteos, por supuesto, son uno de los elementos que más aumentan el riesgo de padecer cáncer por esta vía. Como yo les decía al comienzo, son las plantas las que fabrican la proteína.
Es un mito que las proteínas de origen vegetal son incompletas, son de segunda calidad o que no son aprovechables por el cuerpo humano. Hoy sabemos que las plantas tienen la composición de aminoácidos ideal para el ser humano, solo que están divididas en diferentes proporciones y que cuando variamos nuestra alimentación y tenemos una alimentación rica en cereales integrales, legumbres o leguminosas, nueces y semillas, por supuesto frutas y verduras, nuestro cuerpo va a tener la capacidad de ensamblar las proteínas que necesite y de disponer de todos los aminoácidos esenciales. Otro de los mitos Otro de los temores que tienen las personas es que la proteína de origen vegetal es menos digerible respecto a las carnes. Eso es parcialmente cierto, dado que los productos que tienen menos fibra van a ser digeridos con mucha más facilidad. Cuando nosotros remojamos los productos de origen vegetal, especialmente las leguminosas, que son una de las principales fuentes de proteína en una dieta centrada en productos de origen vegetal, aumenta muchísimo más su digestibilidad. Cuando la cocinamos en las ollas express, que es como normalmente lo solemos hacer los latinos, sobre todo que cocinamos las legumbres en olla express, aumenta también mucho más la disponibilidad de la proteína. Cuando ustedes consultan libros que tienen el contenido de proteína, deben tener en cuenta que ese contenido de proteína se presenta con el grano en seco. Si la digestibilidad de la proteína se presenta en estas tablas generalmente en grano en seco. Cuando las remojamos y posteriormente las cocinamos en una olla express, vamos a tener una mucha mayor disponibilidad de este nutriente. No existe y nunca se ha documentado ninguna deficiencia de proteína siempre y cuando se consuman las calorías necesarias para el funcionamiento del cuerpo. Si yo estoy consumiendo las calorías que necesito, de manera automática voy a cumplir con los requerimientos que mi cuerpo tiene de proteína. No existe ninguna posibilidad de que no sea así. Las deficiencias de proteína se presentan cuando tengo un déficit de calorías y por supuesto no solo voy a tener una deficiencia de proteína, también voy a tener una deficiencia de muchos otros nutrientes. Así que las deficiencias de proteína no existen. Nosotros no vamos a sufrir una deficiencia de proteínas siempre y cuando consumamos las calorías que nuestro cuerpo necesita. Necesitamos mucha menos proteína de la que nosotros pensamos. Existen periodos de la vida donde existe mayor requerimiento, en la niñez, el embarazo, las personas que practican deportes van a tener un requerimiento un poco más alto, pero tampoco se trata de requerimientos que sean imposibles de cumplir con la alimentación, lo que hace innecesario en la mayor parte de los casos el consumo de suplementos de proteína, por más que se trate de proteína de origen vegetal. Pueden estar completamente tranquilos, la proteína de origen vegetal es proteína de primera calidad, es la proteína ideal para el consumo, ideal para el cuerpo humano, para que cumpla absolutamente todas sus funciones y como ustedes ya lo habrán escuchado, los animales más grandes del planeta son herbívoros, obtienen su proteína de las plantas, así que no tenemos por qué consumir proteína, primero reciclada y número dos que viene acompañada de nutrientes indeseables como el colesterol, grasas saturadas y todos los otros contaminantes que hoy en día se pueden encontrar en los diferentes tipos de carnes, cualquier tipo de carne.